En general, digamos, viendo estas cifras, lo que se puede afirmar es que los resultados más pobres corresponden a los estudiantes más pobres. Por supuesto, esto no nos puede llevar a concluir que el bajo rendimiento y el fracaso escolares son el casi inevitable resultado de situaciones de privación económica y cultural de las familias de origen y del entorno social de estas mismas familias. Muy por el contrario, diría yo, tendremos que aceptar que estos, si me permiten el juego de palabras, tendremos que aceptar que estos pobres resultados de los estudiantes más pobres son el producto lógico y esperable de haberles proveído una educación pobre, pobre por rutinaria, pobre por poco estimulante y pobre por irrelevante. Educación pobre que desde mi punto de vista no hace más que reproducir e incluso acentuar las inequidades socioeconómicas y culturales de origen, condenando en la práctica a miles y miles de niñas, niños, jóvenes mexicanos a una existencia con menores oportunidades. Es decir, realmente piensen, digamos, con estos conocimientos, con esta incapacidad incluso para la lectura, para las operaciones matemáticas, aritméticas más básicas, etcétera, etcétera, ¿qué puede ser, digamos, su futuro laboral? En ese sentido digo yo que el sistema educativo mexicano está condenando, digamos, a miles de mexicanos a una existencia con menores oportunidades, ¿no?, con derechos disminuidos en la práctica, lo que les significará a todos estos estudiantes vivir menos y peor. Bueno, yo quisiera, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Bueno, entonces, yo digo que, recapitulando, creo que estamos muy lejos de esta situación que ha señalado Mexicanos Primero como situación deseable, ¿no? Situación deseable es que todos los niños, todas las niñas, los jóvenes, sin importar su género, su origen étnico, etcétera, etcétera, accedan oportunamente a la educación básica, desplieguen una trayectoria continua por los grados escolares, egresen oportunamente y logren los aprendizajes previstos, aprendizajes que, como he dicho, consisten básicamente o se expresan como competencias para la vida, ¿no? Cuando hay una restricción o un déficit en el alcance, digamos, en el logro de este conjunto de metas, pues lo que presenciamos pues es una falla, y en este caso, y yo coincido con Mexicanos Primero, estamos hablando de una falla estructural, ¿no? Mexicanos Primero, en este estudio que publicó el año pasado, básicamente habla de brechas y habla de 4 grandes brechas, las menciono, ¿no? Es decir, son, digamos, las brechas que en primer lugar separan a las mayorías de trayectorias escolares completas y exitosas, ¿no? ¿De qué brecha estamos hablando? Bueno, solamente 1 de cada 4 mexicanos puede aspirar a completar 12 años de escolaridad. O dicho en inglés, 3 de cada 4 les está vedada de facto esta posibilidad de completar 12 años de escolaridad. Es decir, pasar, digamos, del nivel secundaria al nivel bachillerato. La segunda brecha de la que habla Mexicanos Primero son las brechas que separan los estratos educativos y donde, digamos, los elementos definitorios son la pertenencia étnica, si se es indígena o no. Si se es indígena, evidentemente, la posibilidad de transitar exitosamente por la escuela va a estar muy disminuida. Otro factor, la densidad y el aislamiento de la población. Evidentemente, las personas que viven en ciudades grandes, etcétera, etcétera, tienen más oportunidades que las que viven en comunidades aisladas. El elemento de la modalidad educativa, que ya lo vimos hace un momento. Si uno estudia en una secundaria privada, por ejemplo, pues va a tener más posibilidad de aprovechar mejor su tránsito por el sistema educativo, que si uno acude a una secundaria para trabajadores, a una escuela rural, o simplemente puede acceder a los cursos comunitarios. La tercera
El tercer tipo de brechas las ubica Mexicanos Primeros en la desproporción existente, dice esta institución, entre las prácticas de inversión, decisión y gestión del sistema y logro educativo resultante. Es decir, se invierte muchísimo, ¿no? Hay mucha movilización al respecto, se hacen grandes transferencias de recursos, por ejemplo, a los estados, pero pues, prácticamente esto no se refleja en el éxito educativo. Y la última brecha que sí me parece como digna de atención es la que dice Mexicanos Primero divide a nuestro país del mundo, no solo en cuanto a aprovechamiento escolar, sino basta ver los resultados de PISA para ver en qué lugar nos ubicamos respecto a países de similar desarrollo al nuestro, ya no se diga, digamos, países de Europa Occidental o países de Asia, sino sobre todo, digamos, brechas también, dice Mexicanos Primero, en cuanto a prioridad y esfuerzo aplicado al sistema educativo, ¿no? El discurso político es pródigo, digamos, en referencias a la importancia de la educación, ¿no? Pero digamos, esa prodigalidad del discurso pues, prácticamente no se refleja, digamos, en una voluntad política de cambio sustantivo en la orientación de la política educativa que pudiera arrojar mejores resultados. Bueno, son estas brechas, digamos, estas situaciones de fuerte inequidad que yo he querido simplemente aquí como trazar de manera muy gruesa, lo que le da actualidad e incluso sentido de urgencia a la demanda de cambios de fondo en el sistema educativo. Entonces la interrogante es cómo y en qué dirección transformar los sistemas educativos a fin de satisfacer esto que en el fondo es un reclamo de justicia básica, un reclamo de inclusión, un reclamo de no discriminación. Y es la pregunta también por cuáles son las condiciones que pueden darle viabilidad a una reforma de fondo de nuestro sistema educativo. Y yo creo que, digamos, esto nos lleva a repensar a fondo concepciones, modelos, enfoques, métodos y prácticas pedagógicas, pero evidentemente este es, digamos, ciertamente una parte muy importante del tema. Me parece que desde mi punto de vista es un hecho que la consecución de una educación de calidad para todos, porque de eso estamos hablando, implica una reforma mayúscula cuya suerte se juega en un espacio que rebasa por mucho, digamos, el ámbito propiamente educativo. Y de ahí que en los últimos 5 o 6 minutos que me queden, que voy a reflexionar sobre este asunto, desde mi punto de vista yo creo que lo que se tiene que pensar es en incidir, y puede parecer una verdad de perogrullo decirlo, pero es preciso incidir en la orientación general de las políticas para imprimir, digamos, un sentido de justicia en ellas. Si no se hace así, digamos, la agenda de una reforma educativa basada, digamos, en el propósito de educación de calidad para todas y todos, sencillamente carecerá de futuro y devendrá más temprano que tarde pues en una retórica que puede ser llamativa, pero al final de cuentas será ineficaz. En otras palabras, lo que planteo es que el reto es darle viabilidad política a la agenda de inclusión educativa con calidad. Y el primer paso, y aquí cito a un autor que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Luis Navarro, el primer paso en ese sentido tendría que ver entonces con el desarrollo de un conjunto de argumentos, digamos, con el desarrollo de un discurso muy consistente que sustente conceptualmente la idea de la reforma educativa. En el fondo me parece que se trata de una discusión sobre el tipo de sociedad y Estado que queremos. Hay una pregunta que lanza Luis Navarro en esta, me gustaría citarla textualmente. Dice, la pregunta es acerca de si se puede aceptar un sistema que de facto es un sistema con escuelas para pobres y para no pobres, para normales y para anormales, o si se puede aceptar una escuela donde no todos caben o donde algunos reciben una oferta de calidad y otros no. Me parece que para quienes estamos aquí reflexionando en estos términos, pues la respuesta a tal interrogante solamente puede ser un categórico no. Pero aquí, digamos, quiero introducir esta reflexión, digamos, aunque nos resulte chocante aceptarlo, no hay un consenso, digamos, o menos universal al respecto. Digamos, no son pocos desde mi punto de vista los que están de acuerdo con una sociedad desigual y estratificada
y por lo tanto con la segmentación del sistema educativo, así como con la diferenciación de la calidad educativa que se ofrece. Tampoco son pocos, digamos, quienes asumen que calidad y equidad son propósitos que colisionan entre sí y que por lo tanto es connatural a la primera, es decir, a la calidad, basarse en la selectividad y por lo tanto en la exclusión. De tal manera que, si esto es cierto, yo diría que una de las batallas iniciales habrá que librarla, digamos, en los espacios públicos donde se construye la agenda política. Me parece que de lo que se trata es de crear una masa crítica capaz de impulsar una reforma orientada a alinear, digamos, las estructuras, las reglas, los procesos, los actores y los recursos educativos con este propósito de garantizar una escuela incluyente, una escuela productora, digamos, de inclusión social.